Juan capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Vamos a regresar el tema que estamos tratando sobre la prueba de que uno realmente ama a Dios, y hay 6 pruebas. Hay 6 pruebas que estamos estudiando, porque no se olvide que en la escuela dominical tenemos 2 propósitos. Uno es el discipulado y la segunda es equiparnos para la evangelización. Las 2 cosas van juntos. No se pueden separar y no se deben de separar. Y note bien conmigo, antes de orar, te quiero mostrar en la pizarra, por favor, lo que vamos a intentar descubrir aquí hoy día. Y hablando de la primera prueba es experimentar el increíble amor de Dios, ¿no? Hablando del privilegio del amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Ese es un privilegio, considerando que la mayor parte de la gente de este mundo no van al cielo, van al infierno, si lo considera. Ahora, eso es una declaración pesesísima, gravosa y fea, ¿no? Para la mayor parte de la gente, pero esa es la realidad, ¿no? Note bien, se hace hincapié en 2 cosas importantes. Uno es el amor de Dios, el que ha investido el privilegio de adopción sobre nosotros, y 2, el mundo no conoce ni comprende a los creyentes. Muchos aún que asisten a la iglesia, muchos, ni siquiera comprenden los creyentes. La membresía de una iglesia, la existencia de una iglesia es algo muy distinto de ser un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo. Por favor, de no confundir esas cosas, por favor, es importante. No creyente, pues también se puede entender de que han sido adoctrinados en mal, no ha sido en la verdad. Entonces, la incredulidad está haciéndose en todas partes y en todas las cosas. Bueno, vamos a llevar esa declaración un poquito más allá, un paso más allá. La iglesia está llena de incrédulos y la iglesia está llena de gente que son ateos practicantes. Tenemos que reconocer esa tremenda verdad. Muy bien, vamos a llegar primero a Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Leemos: cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Vamos a orar, por favor, hermanos, por favor. Héctor, por favor, dirigimos en oración. Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Gracias también por estar en medio de tu pueblo y recibir, Señor, la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines con tu bendito Espíritu, Señor, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, y que estemos rendidos a ti para poder vivirla, para poder aplicarla. Ayuda a mis hermanos, a cada uno de nosotros presentes y los que sean de añadir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Note en sus hojas de instrucción o separatas, por favor. Quiero regresar al primer punto, porque no habíamos concluido por la falta de tiempo, pero está muy bien, porque no se olvide que aquí tenemos 2 propósitos, ¿no? La primera hora estamos aquí enseñando, y la segunda hora lo están ejercitando, ¿no? Y eso es importante. Vamos a llegar al primer punto, hablando de los hijos de Dios, los creyentes, adopción, ¿no? Este es el gran privilegio del amor de Dios, el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso lo tenemos aquí en el primer versículo. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Piense por favor, porque muchos andan pisoteando, muchos andan despreciando, menospreciando y no apreciando
lo que Dios ha hecho por aquellos que son salvos, ¿no? Ser llamado hijo de la majestad suprema, ¿no?, del universo. Imagínense eso, ¿no? De la inteligencia suprema y del poder supremo que creó todas las cosas. Imagínense ser llamado hijo de Él. No hay mayor privilegio que el de ser llamado hijo de Dios. Ahora, sabemos que en 1 Juan capítulo 3 nos aclara muy bien que no todos son hijos de Dios, pero ese es el refrán que se usa mucho, ¿no? El dicho que se usa mucho, la fraseología que se usa mucho, gente, pero todos somos hijos de Dios. No sé dónde sacaron eso, porque ni siquiera, a mí no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, sea la Biblia de los evangélicos, cristianos, protestantes o la Biblia católica romana, ninguna Biblia dice eso. Pero en las iglesias tenemos la tendencia de apartarnos de las escrituras e imponer enseñanzas eclesiásticas sobre la enseñanza bíblica, y el pueblo le encanta y prefiere la enseñanza eclesiástica que la Biblia, que la enseñanza bíblica. No te vean, aquí hay dos cosas importantes. Número uno, es el amor de Dios el que ha investido el privilegio de adopción sobre nosotros. Ningún hombre es hijo de Dios por cualquier mérito o obra propia. Eso va eliminando todas nuestras obras. El hombre se ha rebelado en contra de Dios, ¿no? El hombre ha elegido ir por su propio camino en la vida y hacer sus propias cosas. Si es que somos honestos, esa es la realidad, ¿no? Ha querido tener poco o nada que ver con Dios. Solamente cuando hay una tragedia en casa, de repente todo el mundo está gritando, Dios mío. Se han desembarazado de las restricciones de Dios sobre su vida, prefirió hacerse su propio camino en la vida. Esa es la condición del hombre hoy en día. No importa qué país, qué idioma, qué lenguaje, qué cultura estamos hablando. El hombre es el hombre, ¿no? Por lo tanto, el hombre se ha rebelado en contra de Dios. ¿Cómo? 1. Ha ignorado a Dios. 2. Ha negado a Dios. 3. Ha maldecido a Dios. 4. Ha desobedecido a Dios. Mira bien. 5. Ha descreído de Dios. 6. Ha rechazado a Dios. 7. Ha negado a Dios. Esa es la condición del hombre. Esa es la realidad. Ahora, el mismo hombre que ha hecho todas estas cosas te lo niega. Esa es la condición del corazón del hombre, ¿no? Y esto es lo que hace que el amor de Dios sea tan increíble, que a pesar de, cuando Él pone su vista sobre tu persona, y Él te llama, Él te ama, y Él está dispuesto a sufrir lo que solamente muchas veces las madrecitas te comprenden mucho mejor con los padres, porque hoy en día tenemos la mayor parte de los padres son irresponsables, inútiles, sirvenadas. ¿Sigo? El machismo, la estupidez del hombrío que existe hoy día, que le han depositado toda la carga sobre una madre y ella sufre, a pesar que sabe que su hijo es un mentiroso, un ladrón, asesino. Pero hay algo que es incomprensible, ella lo ama, porque es su hijo, es su hijo. Así el Padre Celestial nos ama a nosotros. La única diferencia es que el Padre Celestial nuestro Padre no niega sus pecados. Y muchas veces los padres terrenales niegan los pecados de su hijo. Se hacen locos cuando no son locos. Y se mientan a ellos mismos y llegan al momento donde ellos mismos creen en su propia mentira. Y no pueden aceptar, ¿ves?, una acusación contra sus hijos. Ese no es un amor verdadero. Ese es un amor a ciegas. Dios nos ama, no nos ama a las ciegas, nos ama con la verdad. Él nos conoce muy bien. Y esto es lo que hace que el amor de Dios sea tan increíble, que a pesar de lo que soy y de lo que he sido, me amó. Pero también no me dejó donde yo estaba. Y muchas veces hoy en día, por toda parte del mundo, donde la mayor parte de las madrecitas están a las solas criando hijos, la mejor manera que ellas pueden. La mejor manera que pueden. Y crían hijos, pero no crían hombres.
Porque con todo respeto, escúcheme bien, madrecitas, usted no sabe cómo crear un hombre. Tú sabes cómo crear un hijo, pero no un hombre. Tú lo haces lo mejor posible que tú puedas hacer dentro de su capacidad y vas a crear un hijo en tu hogar. Pero muchas veces no terminan siendo hombres. Terminan siendo niños todavía, 35, 40 años, dependiendo de la mami que le va a cocinar, planchar la ropa y lavar la ropa. Formar un hombre es algo distinto. Y Dios forma hombres cuando llegamos a los pies de Él. Él forma verdaderas mujeres. Mi papá tuvo que criar 2 hijas a las otras. Él no sabía qué hacer. Tenía que depender de sus hermanas, mis tías. Ayúdame, ¿qué hago con ellas? No sé qué hacer con ellas. La verdad, y esa es la realidad. Por favor, vamos a ser claros en lo que estamos hablando. Una madrecita va a criar a sus hijos lo mejor posible, de la mejor manera que ella puede. Pero formarlos en su género es algo distinto. Y formarlo en su género dentro del contexto bíblico es mucho más distinto. Todos caen en esta trampa de ignorar a Dios, ¿no? De negar a Dios, de maldecir a Dios, de desobedecer a Dios, ¿no? De rechazar a Dios. Esa es una realidad, pero lo tenemos que tratar. Mira bien, fue mientras nos rebelábamos y nos oponíamos a Dios, mientras éramos pecadores y enemigos de Dios, nos amó. Mientras estábamos en contra de Dios, nos amó. Mientras estábamos con ira y enemistad con Dios, nos amó. Mientras no queríamos saber nada de Dios, nos amó. El que nos invistió con su amor. ¿Cuántos hijos le ha dicho a sus padres y sus madres: te detesto, te odio? Duele esas palabras, pero esa madrecita lo abraza todavía. La idea es que nosotros sí entendemos, sí comprendemos lo que Dios está hablando. Está claro en su palabra, porque la mayor parte de los hogares lo ha experimentado aquí, en el mundo. No terminen con dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mientras. Él no dijo: bueno, te tienes que bañar, te tienes que lavar, te tienes que hacer esto y te tienes que arreglar y enderezar. No, tal como estábamos, así nos recibió el Señor y Él se encargó de enderezarnos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, yo te ruego, por favor, en la evangelización, en compartir el evangelio, de no precalificar a las personas, porque tú y yo no tenemos ese derecho. Tan pestoso, mocoso que somos, así Él nos alcanzó, así alcanzamos a los demás. Pero cuando tú comienzas a predeterminar quién tú vas a compartir, por su apariencia, por su actitud, por su boca, etcétera, 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 usted está afuera de orden, porque Dios no te convirtió y no te dio a ti de ser Dios. Lo más vil y vulgar es increíble lo que Dios hace con ellos. Por favor. En Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10 dice esto: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Por qué? Porque si cuando éramos, note bien, enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora note bien, advierte que el amor de Dios es haber dado su Hijo al mundo. Hay gente que están caminando: no sé si Dios me ama. Hay gente en la iglesia que dice que son creyentes: no estoy seguro si Dios me ama. Uno se queda ahí. ¿Eres ignorante? Y yo creo que ahí no está el problema, la mayor parte, es la ignorancia. O como dijo la hermana Urbana, estén mal doctrinados, mal enseñados, ¿ok? Pero, ¿qué tú crees? Que Él baje de las nubes y dice: te amo. Como ya lo dijo, te lo comprobó. Mandó a su Hijo a morir por ti cuando ni siquiera tú habías nacido. Él no tiene que comprobar nada. Tenemos que aceptar lo que Él hizo.
Dios invistió su amor sobre nosotros entregando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Sabemos que Dios nos ama, ¿por qué? Porque Él entregó a su Hijo. Dicho, hecho. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros. Es la muerte de Jesucristo lo que hace posible que nosotros volvamos hijos de Dios. Ahora, pregunta, ¿de qué manera? Note dos cosas conmigo, por favor. Cuando Jesucristo cargó nuestros pecados sobre sí, quitó nuestros pecados de nosotros. Pero no nos dejó vacíos. Cuando quitó nuestros pecados, nos entregó su justicia a nosotros. Segundo, cuando Jesucristo murió y pagó el castigo por nuestros pecados, el castigo fue quitado de nosotros. Por lo tanto, Dios puede recibirnos como mujeres y hombres justos, como si estuviéramos libres de pecado. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, Él quitó todo pecado de nosotros, nos liberó del pecado. Estamos libres ahora de ese asunto. Por lo tanto, Dios puede aceptarnos como su hijo en su familia. Ahora somos en la familia de Dios. Antes de llegar a la cruz, antes de ser salvo, usted es parte de la creación y nada más. Este hecho de que este dicho que todos somos hijos de Dios, no sé en qué Biblia lo están leyendo. Porque eso no es cierto. Somos creados en la imagen de Dios. Dios puede adoptarnos como su hijo. Ahora, note bien, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? El derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú necesitas un derecho. Y aquí, ¿no es cierto? Que aquí en Perú siempre estamos reclamando ¿qué? Mi derecho, mi derecho, mi derecho. Ahora, no hablan de responsabilidades, no hablan de deberes, pero hablan de derechos, ¿no? Aquí hay una contradicción de decir todos somos hijos de Dios bueno, en ese caso, antes de la cruz, ¿qué derecho tienes? El único derecho que tenemos es a morir y ir al infierno, ¿verdad? Ese es el único derecho que tenemos, ¿no? Pero a todo lo que le recibieron, aquí hay una condición, ¿no? Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En Romanos 8:15 dice lo siguiente, pues no os habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de ¿qué? De adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. En 2 Corintios capítulo 6 dice versículo 17 y 18 lo siguiente, dice, por tanto salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? En el mundo, ¿no? Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Note que todo es condicional en que nosotros tenemos que responder. Yo nunca conocí a una persona que le clamó a Dios. Ahora, depende de qué lado del argumento teológico que uno se encuentra, ¿no? Porque aquí dice, no, Dios viene a predestinar, Dios viene a elegir, no, el hombre tiene el derecho de elegir cuando le da la gana, cuando le quiere, ok. Aquí tenemos dos posiciones extremas, ok. Yo entiendo eso. Pero lo que me llama la atención es que todo el mundo tiene el derecho, todo el derecho de elegir, pero no le otorgan el mismo derecho a Dios. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo funciona eso? Tú puedes elegir, pero Dios no puede elegir. Dejamos el juego, por favor. No tiene sentido, no tiene sentido. Yo tengo derecho a escoger y rechazar a Dios. ¿Ok? ¿Dios no tiene ese derecho? Piénsenlo bien, usemos la lógica un poquito. Yo sé que en las iglesias hoy en día utilizar la palabra lógica y espiritual son términos que se supone que no van juntos. Pero el libro más lógico en todo el mundo va a ser la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo cuando Dios decidió de intervenir en la historia del mundo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de Dios. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, ¿qué?
¿A dónde? A nuestros corazones, clamando Abba Padre. Note que no lo mandó a su intelecto. ¿Dónde reside la voluntad del hombre? ¿En su intelecto o en su corazón? En su corazón. Porque acá arriba yo soy capaz de convencerlo de algo, eres capaz de convencerme a mí de algo, y otra persona es capaz de cambiar todo eso. Cuando él toca el corazón es un asunto de convicción. Cuando toca el asunto del intelecto es de conveniencia. Y hay una tremenda diferencia. Tremenda diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y ustedes que vieron el programa, o si no, te lo invito a ver lo que estaba hablando el pastor yo el otro día sobre este asunto. Está bien claro. Está bien claro. Vamos al segundo. Número 2. Se hace hincapié de dos cosas importantes. El mundo no conoce ni comprende a los creyentes. ¿Por qué tú buscas que la gente que te comprende? El momento que llegaste realmente, verdaderamente a los pies de Cristo, a la cruz del Señor Jesucristo, mira, en ese momento, instantáneamente ya no te comprende. Porque algo está cambiando radicalmente en tu persona, su perspectiva va cambiando con el tiempo. Tú vas cambiando, no eres la misma persona. Yo no espero que me comprendan, ni siquiera que me aceptan, ni siquiera que me reciben. Yo estoy cómodo con ese asunto. ¿Por qué? Porque yo no puedo enojarme con un incrédulo, alguien que me está maldiciendo, mandándome al infierno cada otro día, cuando yo sé que no me comprende. No tiene lógica molestarme con él. Él no comprende. Una criatura de 3 meses de edad y no te comprende, ¿tú te vas a molestar con esa criatura? No tiene sentido. Pero el problema es que tú ves un baldudo en pañales, ¿no? Se ve de una altura de 3 metros, ¿no? Y lo ve y tú crees que él comprende. No, pero él, adentro de su alma, él no ha nacido, no, él no te va a comprender. No lo va a hacer. Cuando llegué a los pies del Señor, mi papá no me habló porque no sé cuántos años al principio de mi camino con el Señor. Un viejo, malo, lo acabo de enterrar de 90 años, ahora me comprende, me comprendió ya antes, pero al principio no comprendía nada. Porque no había captado la noción de qué es nacer de nuevo. Tengo que entender automáticamente que no te van a comprender. ¿Por qué? Porque no conocen. Esto explica por qué los creyentes son ridiculizados, por qué los creyentes son burlados, por qué son ignorados, por qué son enfrentados, por qué son maltratados, por qué son rechazados, por qué son perseguidos por el mundo. Dice, ¿por qué hice? Nada, naciste de nuevo. Pero no hizo mal. Calificaste el momento que llegaste a los pies de Cristo. Por favor, de no tomarlo a pecho, de no personalizarlo. Te atacan a ti, te atacan el Espíritu de Cristo en tu persona. La persecución puede darse en el trabajo. ¿Cuántos han perdido trabajo por ser creyentes? En la escuela, en el vecindario, en cualquier otra parte. Esa es la realidad. ¿Y cuántos en la iglesia andan comprometiendo su caminar, su andar con Cristo en los trabajos para que nadie sepa que eres un creyente? Ahora, y por favor, comprende mi corazón. Esa es una cobardía de su parte. ¿Eres o no eres? O tú me estás diciendo que tienes avergüenza de Dios. ¡Wow! Si tienes avergüenza de Dios, tú tienes un problema mucho más grande de lo que yo pensaba. Porque aún tan vergonzosos que somos y éramos, ¿no? Nos amó. Cuando me pidieron ir a trabajar el domingo, dije, no. ¿Tú estás loco? No. Yo tengo una convicción. Pero si no trabajas, vas a perder. No os preocupéis, yo sé que hay otros trabajos, hay otros clientes, vos no sos el único.
Entonces déjeme explicar algo. Yo voy a vivir mi vida por principios y no por conveniencias y no por circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias siempre están cambiando. ¿Y sabe qué? Son interminables. Tú resuelves un problema un día y esta tarde se levanta otra. Resuelve la tarde, en la noche se levanta otra. Cuando tú despiertas mañana, hay otra circunstancia que te está esperando, de lo cual tú no estás informado todavía. Las circunstancias siempre van a estar ahí. Y también, escúchame bien, las necesidades siempre van a estar ahí. Yo no me muevo por la necesidad. Porque, ¿sabe qué? Tú me das de comer esta tarde, yo te aseguro que esta noche yo estoy buscando algo de comer. Así no es ahí. Confirmo. tú ese guapo, alto, flaco, ¿eh? Ese come, esa es una máquina para comer, ¿no? Y en esta iglesia tenemos la iglesia de los comilones. Es impresionante, impresionante. Note bien, el mundo sencillamente no comprende por los que los creyentes, porque actúan y viven como lo hacen. Te ven raro. El mundo no comprende, ¿por qué? Porque los creyentes se separan de los placeres y las cosas del mundo. Tú estás loco. Vamos al club. Ok. Pero si tú me invitas, yo voy a predicar. No, eso no se puede hacer. Yo no tengo miedo al mundo. Miren, ¿sabe qué? La gente te tiene más miedo a ti que usted al mundo. ¿Te ven raro? Está bien. Está bien. 2, porque los creyentes se niegan a sí mismos. Ahí está la gran diferencia entre un mundano, un incrédulo y un verdadero creyente. Que un mundano y un incrédulo no quieren negar porque es el parte de. Pero un creyente sabe decir no. Y cuando tú dices no, te miran, ¿qué pasa contigo? ¿Tú estás raro? Sí. Porque los creyentes se niegan a sí mismos y viven en sacrificio. Y el problema es que nosotros, con todos nuestros derechos, nadie quiere sacrificar. Todos quieren beneficios. Pero la vida verdadera de un creyente es una vida de sacrificio, sacrificio, sacrificio. Bueno, hermano, ¿hasta cuándo? Hasta que tú apartes de esta tierra. Es una vida de sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y es una vida de dar. Pero nosotros queremos recibir. No. La vida, ¿por qué? Porque Dios se sacrificó. Porque los creyentes se niegan a sí mismos y viven en sacrificio para poder, ¿con qué propósito? Llevar adelante el mensaje de Cristo al mundo y satisfacer la necesidad de los desesperados. Este es el único pan que tengo. ¿Tú quieres que yo haga con qué? Dale. Pero no es justo. Ya vos no es justo. El mundo no comprende. ¿Por qué? Porque los creyentes van tanto a la iglesia y hablan tanto acerca de Cristo. Ustedes son una bola de fanáticos. Son locos. Siempre van a la iglesia. Y tú a la cantina. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros dos? ¿Cuál es tu problema? Abierta, ¿por qué? Porque el mundo no comprende a lo que dicen. Porque el mundo no conoció a Jesucristo. Yo no espero a alguien que me comprenda si no conocen a Cristo. Voy a ignorar todas las tonterías que me dicen. Piensa sobre esto. El Hijo de Dios en persona vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. No querían tener nada que ver con él y lo rechazaron. Imagínense, rechazaron a Cristo, que es lo que nosotros esperamos. El Hijo de Dios, el supremo del universo, lo rechazan y tú estás herido. ¿Por qué? No, piénsalo bien, por favor. Bueno, el patrón dijo, bueno, el domingo quiero que haga esto. Yo estoy seguro que no me está hablando. O te vas a quedar 3 horas extra. No. Vas a perder el trabajo. Chao. Yo te juro. ¿Por qué? Porque mi esposa y mis hijos son más importantes que vos. ¿Y sabe qué? El trabajo es solamente la herramienta, el instrumento de financiamiento que Dios usa en mi vida, pero no es el único. Bueno, en ese caso te despedimos. Chao, con gusto, ha sido un privilegio.
el Señor me abre la puerta en otro lugar. Él va a proveer. Porque mi esposa, mis hijos son más importantes que este bendito trabajo y este sueldo pobre que tú me das. Dios es el proveedor. Cuando tú aprendes que Dios es su proveedor y no es el trabajo, su fuente no es el trabajo, es la herramienta, el instrumento, pero no es tu fuente. Dios es tu fuente. Aprende a vivir por principios y no por circunstancias. Aprende a vivir por la confianza en Dios y no por el temor de lo que es posible, ojalá que existe, que me va a pasar. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo estoy en las manos de Dios. Así no ha sido con nosotros. Ahora bien, si el mundo rechazó a Jesucristo, el propio Hijo de Dios, es probable que rechacen a los hijos adoptados por Dios. El mundo sencillamente no está dispuesto a reconocer que Dios es justo y puro. No lo van a reconocer. No quieren tener nada que ver con un estilo de vida que exige todo lo que una persona es y tiene. Y ahí está el problema. Dios exige todo lo que tú tienes y lo que es. Pero hemos sido creados en una familia, un hogar, no importa qué país. No es todo lo que yo tengo y lo que soy que me lo va a dar, no, todo lo que yo quiero. Pero lo tenemos al revés. Sencillamente no están dispuestos a sacrificarse para llevar el Evangelio alrededor del mundo y por satisfacer las necesidades, ¿no? No comprenden la noticia de los creyentes que son los hijos de Dios, que no pueden vivir otra vida más que de seguir a Dios. Tú no puedes vivir doble vida. Y la mayor parte de la gente de la iglesia hoy tiene una doble vida. Aquí nos besamos, nos abrimos, como te hermana, como te hermanito, y somos diablitos allá afuera. Hipócritas. ¿Por qué? Porque los creyentes conocen a Dios en todo, los verdaderos creyentes. Conocen a Dios en todo su amor y en la majestuosidad de su ser. Esto es lo que el mundo no puede comprender. Vamos a orar. Tenemos una presentación con el hermano Milagro primero y luego el hermano Dios Black. ¿Ven? Señor Padre, te pido en esta mañana, Señor, que abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, a cimentar la verdad del Evangelio en nuestros corazones, de tal forma que no puede ser contenido en nuestras almas. Lo tenemos que compartir con gozo y con amor y con un anhelo de compartir ese mensaje tan grandioso y tan maravilloso con un pueblo que está en camino al infierno. Ayúdenos, Señor, a abrazar esta experiencia increíble de amor de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.